Bienvenidos, estimados estudiantes. Espero que estén todos muy bien en su hogar junto a su familia. Los quiero invitar a ver el siguiente video, que es de soldadura industrial para el curso de tercero mecánica, donde vamos a ver temas muy relevantes como las posiciones de soldadura, el elegir el electrodo adecuado, y vamos a ver otros temas también. Así que presten bastante atención y lo invito a sumarse a este video. Muchas gracias. Entonces dice posiciones en la soldadura y selección del electrodo. Dice Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado, ¿no es cierto? Nuestra institución, Mecánica Industrial, mención electromecánico, nuestra área, módulo soldadura industrial, a cual pertenece este video, ¿no es cierto? Profesor Rodrigo Ogaz Orellana, quien les habla, y la clase número 3 que vamos a ver a continuación. En la imagen podemos ver a un soldador ahí aplicando una soldadura, un cordón de soldadura a una tubería, que más adelante va a mostrar su posición. Comenzamos con esta presentación con el slide número 2. Dice, ¿qué es la norma ANSI? No sé si ustedes habían escuchado esta palabra antes, norma ANSI. ANSI dice American Nacional de Estándares e Institutos. Entonces, Instituto Nacional Americano de Estándares, ¿ya? Eso es lo que significa ANSI. Y esto es una norma que se aplica a la soldadura a nivel mundial, ¿no es cierto? Dice el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, más conocido como ANSI, por sus siglas en inglés, American National Standard Institute, es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para los productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos, ¿ya? Pero también rige el tema de la soldadura en Estados Unidos y a nivel mundial, ¿ya? Son normas que se cumplen ahí. Vamos con el slide número 2. ¿Qué es la norma AWS? Mi pregunta es, ¿habían escuchado esa palabra antes? AWS. Les comento que es la norma AWS, es American Welding Society. Society en inglés, sociedad, welding, soldadores, americanos. Entonces, sociedad de soldadores americanos. ¿Ya? Eso es lo que significa AWS. Y también es una norma que también nos rige, sobre todo para la elección de los electrodos, que más adelante lo vamos a ver. Dice, el sistema de numeración de la American Welding Society, AWS, puede informar a los soldadores un poco sobre las especificaciones de los electrodos, así como las aplicaciones donde funcionarían mejor y cómo deben utilizarse para mejorar su rendimiento. El prefijo E significa un electrodo de soldadura a largo. Recuerden, la ANSI y AWS. Vamos con el siguiente slide. Dice, posiciones en la soldadura. Designación de acuerdo con ANSI y AWS. O sea, se llegó a un acuerdo tanto con la Sociedad de Soldadores Americanos y como el Instituto de Normas Estadounidense Americano, ¿no es cierto? Se llega a un acuerdo y se generan las siguientes posiciones. Es verdad que estas posiciones se adoptan a nivel mundial y la vamos a ver a continuación. Acá vamos a poner el puntero láser para que puedan ver mejor. Dice, tenemos la primera posición, plano, horizontal, vertical, sobre cabeza. Y estas son uniones de filete, ¿ya? Esto cuando usted ve en una plancha, ¿ya? O una placa, con otra placa interceptándola, formando una letra T, si se dan cuenta, una T invertida sería, ¿no es cierto? Podemos hablar de una unión en filete. Acá tenemos, ¿cuántas uniones en T? En filete, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y tenemos la posición plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. Entonces dice que la 1F es la primera posición que tenemos acá. Y hablamos que estamos soldando de forma plana. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tanto las dos placas
se, au- se, ¿cómo decir? Se termina su posición, que va a ser mitad plana y mitad ladeada, ¿no es cierto? Se llega a esta posición y se dice que se va a soldar en 1F, que es la posición plano. No olvidar esta posición, ¿ya? Que no es la misma que la 2F, que es la posición que está acá. Porque la 2F podríamos hablar ya de eso, que es una soldadura horizontal, ¿ya? Esta es en plano y esta es horizontal. ¿Por qué? Porque va cargado a esta plancha que está acá en esta posición. ¿Queda claro? Esta hablamos de la 2F. Se tiende mucho a confundir la 1F con la 2F, pero tenéis que hacer la diferencia. Después, en la tercera imagen tenemos 3F. ¿No es cierto? Hablamos del cordón vertical, ¿ya? De abajo hacia arriba. Y acá hablamos después de la posición sobre cabeza, que es 4F, que sería como soldar en el cielo, de cierta manera, hacia el cielo de nuestra casa, ¿ya? Tenemos estas cuatro posiciones, no olvidar las cuatro posiciones que son muy importantes para la soldadura industrial. Vamos con el siguiente slide. Dice uniones biseladas. Las anteriores eran uniones en T o uniones filete, ¿no es cierto? Y estas son uniones biseladas. Tenemos la 1G. ¿Cómo era la 1G? ¿Se acuerdan? Plano, en plano. Sobre una mesa podría ser, sobre el piso. Ahí hablamos de 1G. 2G. Cuando soldamos de forma horizontal, ¿ya? Hacia la pared, soldando en una pared para explicárselo. 3G, vertical, de arriba hacia abajo, soldando una pared de arriba hacia abajo, una pared metálica obviamente, ¿no es cierto? 3G. Y después sobre cabeza nuevamente 4G, que sería estar soldando en el cielo, cielo metálico nuevamente. Eso, estimados jóvenes. Vamos con el siguiente slide. Posiciones de la soldadura. Vamos con uniones de tuberías. La primera vez que vimos fue uniones en filete, después uniones biseladas y ahora estamos en las uniones de tubería. La tubería se rota mientras se suelda. La designamos como la 1G en uniones de tubería, ¿ya? 1G. Esta se puede soldar mientras, se puede girar mientras uno va soldando. 2G. eh, Está ahí la tubería en esta posición y uno suelda de forma, ¿se acuerdan? Sería horizontal, ir girando otra vez la tubería. Después de 2G se salta a 5G. Ojo con esto, ya no va a la 3G y 4G, se salta a 5G. La tubería no se rota mientras se suelda, o sea, el soldador tiene que soldar arriba, abajo, ir girando. Y después 6G es soldar una tubería en ángulo, en una posición angular. Perfecto. Obviamente que no se puede girar esta tubería, sino el soldador debe girar para soldar la tubería 6G. Vamos con el siguiente slide. Dice, esquemas básicos. Esquemas básicos soldadura. Tipos de unión. Esta es a tope. Plancha 1 con plancha 2, ¿no es cierto? Se juntan una al lado de la otra a tope. Se suelda acá, se hace un cordón de soldadura. Vamos a poner ahí una pluma, un lápiz para ir rayando la presentación. Se va soldando, ¿no es cierto? Y este se llama a tope, se va haciendo el cordón de soldadura y podríamos decir que es a tope. Acá lo mismo, es esquina, ¿ya? Estos son tipos de uniones. Volvemos al puntero láser, era solamente para dar un ejemplo. Este es esquina. Acá tenemos la tipo de unión traslape, una plancha sobre la otra. Podría ser traslape arriba y traslape ahí abajo. Después borde, son planchas dobladas que se pueden soldar acá arriba, ¿ya? Después tipo T, también se suelda como unión filete o unión T, como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Vamos con el siguiente slide. Tipos de soldadura, dice. Filete, nuevamente, a la unión en filete o unión en T. Fue la primera que nombramos, ¿se acuerdan? Después, tipo de soldadura en bisel, ¿ya?
¿Qué es lo que es un bisel? Es cuando se le hacen se le desgasta el material para que la soldadura pueda penetrar mejor, o sea, puede llegar al fondo, al final. Tipo de soldadura en bisel. Después tenemos soldadura relleno. Cuando hay un orificio se puede rellenar, tipo de soldadura relleno. Después tapón. Si hay un orificio pero que cruza a la otra plancha, se denomina tapón y se puede ir taponeando con soldadura. Son tipos de soldadura, en este caso, esquemas básicos. Vamos con el siguiente slide. Esquemas básicos de soldadura. Variaciones del bisel. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos dicho unos tipos de bisel? Ahora tenemos un bisel tipo escuadra, o sea, no tiene bisel, se pone como una escuadra, ¿no es cierto? Se suelda y se denomina bisel escuadra. Después bisel tipo J, porque se asemeja a una J acá la forma del bisel. Bisel único, es un bisel por un puro lado, ¿ya? El bisel típico es, por decirle, este es el bisel típico, ¿ya? Solamente considerando una plancha. Entonces, bisel único es un bisel típico solamente en un lado. Después dice bisel en X, es bisel por arriba y por abajo en las dos piezas. Bisel en V, como decía el bisel único, pero sería bisel por ambos lados en V, ¿ya? No olvidar esta forma de bisel en V. Doble bisel, solamente por un lado, pero en arriba y abajo. Después bisel tipo U, porque se asemeja a una U, ¿ya? Espero le vaya quedando claro, jóvenes. Recuerden que en la siguiente etapa haremos una video online donde explicaremos las dudas. Pero ir recordando esta forma, ¿no es cierto? Estos tipos de biseles que van a entrar en la próxima evaluación. Después vemos una imagen que son diferentes planchas que están con cordones de soldadura. Y es para un poco ir viendo todo lo que vimos anteriormente, ir recordando conceptos, ¿no es cierto? Entonces, y un concepto nuevo también. Acá dice soldadura de canto. Es cuando está acá arriba la soldadura. ¿Ya? Soldadura vertical, ¿se acuerdan que lo hemos dicho anteriormente? Es de arriba hacia abajo. Soldadura vertical. Soldadura horizontal, sería acá, en una pared, en un costado. Soldadura plana, en este caso tenemos acá, sobre la mesa, ¿se acuerdan que lo decíamos? Para ir recordando. Soldadura a tope también, porque tenemos dos planchas, esta plancha y esta otra plancha. Soldadura de tapón, ¿se acuerdan que era el tapón? Es cuando rellenaba el orificio cruzado de una plancha a la otra y se taponeaba. Soldadura de relleno, que no tiene nombre, pero nosotros sabemos que acá hay un orificio y se puede soldar también. Soldadura horizontal, la habíamos dicho, ¿cierto? Soldadura de filete. Acá, obviamente acá es un filete, soldadura horizontal, pero también a la vez de un filete. Soldadura plana, y dice soldadura a tope doble era este. Traslapada, ¿se acuerdan de la soldadura de posición traslape? También la vemos acá. Y estos serían todos. Esta imagen es como para recordar todos los tipos de cordones que podíamos hacer en las posiciones. ¿Ya? Vamos con los electrodos, dejamos atrás las posiciones, no olvidar las posiciones y continuamos con los electrodos. Dice, son fabricados de una variedad de aleaciones de metales y tienen diferentes tipos de revestimiento. Funciones principales de los electrodos revestidos. Formar un arco estable. Acá podemos ver una imagen, ¿no es cierto? Que vemos un electrodo, un material base, el electrodo del material de aporte, ¿no es cierto? Y se ve acá en esta llama, se ve el arco. Ya dice, formar un arco estable, o sea, una de las funciones del electrodo es que nuestro arco sea estable, no sea tan variable.
que no varíe tanto su posición, su forma, su volumen. Reemplazar los elementos de metal dice reemplazar los elementos de metal perdidos por fusión. O sea, acá podemos ver que el electrodo va inyectando un metal, ¿no es cierto?, de aporte, y todo esto metal perdido por la fusión lo va restableciendo. Proveer de gas para proteger el baño de metal fundido. O sea, cuando hay un metal fundido, sabemos que el aire tiene altos contaminantes que le hacen daño a la soldadura. Por ende, tiene un revestimiento que al momento de prenderse acá, de formarse el arco, genera un gas. Y este gas es un gas protector de la soldadura. O sea, todo lo que está bajo la soldadura, el gas lo protege. ¿Para qué? Para que su fusión de metal a metal sea de forma óptima. ¿Ya? Después dice, formar la escoria para proteger el metal mientras se enfría. Sabemos también que cuando los metales se enfrían de forma brusca, tienen algunas consecuencias, de repente dependiente para lo que necesitemos, ¿no es cierto? Pero pueden ser consecuencias buenas y consecuencias malas en algunos casos. Por ende, forma una escoria, una cáscara, ¿no es cierto?, que protege el metal soldado y el cordón realizado. Entonces acá identificamos los componentes, dice electrodo, metal en fusión, o sea, acá abajo está el metal en fusión que se está fundiendo, escoria. Creo que la escoria, escoria es como la parte que no nos sirve, el material ganga, que no nos sirve la soldadura, son pedazos de cáscara, ¿no es cierto?, de revestimiento que saltan y se van pegando al metal. Eso, lo único que nos sirve de esto es la escoria, ¿ya? Después dice revestimiento, revestimiento del electrodo. El electrodo está conformado por un núcleo metálico y por un revestimiento de diferentes materiales, sintéticos, rúlicos, ahí en algún más adelante lo vamos a ver. Protección gaseosa, o sea, recuerden que dijimos que con el revestimiento, al momento de prenderse, de formar el arco eléctrico, se genera un gas que protege nuestra soldadura acá abajo. Arco, el arco es todo esto, el fuego que está ahí, ¿no es cierto?, que se está fundiendo el metal. Y el metal base, que es la plancha que estamos soldando. Vamos con el siguiente slide. Selección del electrodo adecuado. Para escoger el electrodo adecuado es necesario analizar las condiciones de trabajo en particular y luego determinar el tipo de diámetro del electrodo que más se adapte a estas condiciones. Este análisis es relativamente simple si el operador se habitúa a considerar los siguientes factores. O sea, para elegir un electrodo adecuado, para saber yo qué electrodo debo elegir, no es un análisis tan complicado, pero tengo que seguir las siguientes reglas. Naturaleza del metal base. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de aceros con diferentes aleaciones. Entonces, yo para elegir qué electrodo voy a escoger, bien, tengo que saber el metal base, lo que voy a soldar. ¿Ya? La plancha que hablábamos delante, la plancha base, lo que yo voy a soldar, lo que voy a unir. Después dice dimensiones de la sección a soldar. O sea, ¿cuál es la dimensión de la sección a soldar? El diámetro, qué tan largo es el cordón, son cosas a considerar. Tipo de corriente que entrega su máquina soldadora. O sea, para escoger, hay electrodos que de repente necesitan diferente amperaje y no todas las máquinas llegan a ese amperaje. O sea, para escoger un electrodo adecuado tengo que saber cuánto amperaje puede dar mi máquina o puede levantar mi máquina para realizar la soldadura. Cuarto, ¿en qué posición o posiciones se soldará? Otro también motivo para escoger un electrodo adecuado. Si yo voy a escoger una posición, ¿se acuerdan de alguna posición ustedes que hayamos visto? ¿Se acuerdan? 1F, 2F, 3F, 1G, 2G, 6G. Después dice, quinto,
tipo de unión y facilidad de fijación de la pieza. O sea, ¿qué tipo de unión? Yo le mostré anteriormente los tipos de uniones y facilidad de fijación de la pieza. O sea, qué tan rápido se va a fijar y otras prestaciones. 6. Si el depósito debe poseer alguna característica especial, como son resistencia a la corrosión, resistencia a la tracción o ductibilidad. Esas son características especiales que de repente nos piden para realizar alguna soldadura. Algún cliente de repente nos puede solicitar que quiere una soldadura muy especial con ciertas características y también hay otros factores a tener en cuenta para ellos escoger un electrodo. Y por último, séptimo, dice, si la soldadura debe cumplir condiciones de alguna norma o especificaciones especiales. Hay algunas normas que los piden y también puedes escoger un electrodo que esté normado, de cierta manera, que tenga que cumplir con ciertas normativas. ¿Ya? Vamos con el siguiente slide. Clase de electrodos. Los electrodos revestidos se clasifican según su núcleo y según su revestimiento. Según su núcleo, electrodos para aceros al carbono baja y alto carbono. Electrodos para aceros inoxidables o de aleación especial. Electrodos para hierro fundido. Electrodos para metales no ferrosos, ya sea aluminio, bronce, entre otros materiales. ¿Ya? Recuerden que en esta última no todos los metales tienen que tener necesariamente hierro, por eso se denominan no ferrosos. El aluminio no tiene hierro, entonces también hay electrodos para aluminio que tienen características diferentes a los electrodos para soldar carbono, ¿ya? Para soldar aceros, hierro. Electrodos para aceros al carbono bajo y carbono, lo que hablábamos anteriormente. Electrodos para aceros inoxidables y de aleación especial, ¿ya? Y electrodos para hierro fundido. Hay metales que también son de material de hierro fundido y hay electrodos especiales. Y acá yo le puse una imagen para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de electrodos. Hay diferentes colores, pero más allá de los colores no se identifican por los colores estos electrodos, sino que se identifican por estos siguientes números, ¿ya? Entonces se pueden clasificar según su núcleo, que es según el metal que voy a soldar, ¿no es cierto? El núcleo. Y también se pueden clasificar según su revestimiento, o sea, la parte que está afuera, la parte como arenosa que tienen estos electrodos, las varillas que le llaman popularmente también. Entonces, según su revestimiento, dice celulósico, son de alta penetración. Los electrodos que pertenecen a este grupo son que terminan en el número 10 y 11. Ejemplo, 6011 son de un revestimiento celulósico, ¿ya? Nosotros en nuestro área industrial les comento que tenemos bastantes electrodos 6011, que nos ocupamos bastante. Rutílico, de mediana penetración, buen acabado. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en el número 12 y 13. Ejemplo, 6013. Ya de este electrodo no lo tenemos nosotros, pero en algunos talleres, en algunas empresas, obviamente lo tienen. Básicos. De mediana penetración, los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en número 5, 6 y 8. Ejemplo, 7018. En este caso también tenemos con revestimientos básicos que en nuestra área industrial, en nuestro liceo, ¿no es cierto? Hierro en polvo, revestimiento de hierro en polvo, de alta penetración y de relleno rápido. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en número 4 y 7. Ejemplo, 6027. ¿Ya? Entonces, para comentar, para ir recordando, vamos a volver el slide anterior. Aquí dice, clase de electrodos. Los electrodos revestidos se clasifican según su núcleo y según su revestimiento. Según su núcleo, lo hablamos, de los diferentes metales, ¿ya? Metales de bajo o alto carbono, metales de aleación especial, como acero inoxidable, metales de hierro fundido, metales
no ferrosos, que no tienen hierro, ¿no es cierto? Aluminio, bronce, entre otros tipos de metales. Y según su revestimiento, que es la parte de afuera del revestimiento, vamos a la foto de los electrodos. Acá tenemos la parte metálica, según su núcleo, que es la parte metálica, y según su revestimiento sería esta parte como blanca, bueno, rosado en este caso, o café, la parte de afuera, que es como tiza, ¿ya? Según su revestimiento. Y dijimos que en nuestra área teníamos 6011 y 7018, dos electrodos bastante utilizados en la industria. Vamos con el siguiente slide, dice identificación. Ejemplo número 1. Electrodo para soldadura eléctrico manual. O sea, cuando nosotros vemos la letra E mayúscula adelante del electrodo, sabemos que es para soldar al arco manual. Los primeros dos dígitos de los 4 números que deberían salir en el electrodo, 60 dice, resistencia a la tracción mínima, que significa 60.000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia. O sea que tiene esa resistencia a la tracción, el estiramiento de este cordón, de este metal. Esto es una medida de fuerza que aguanta, ¿ya? Para explicárselo a ustedes. Vamos con el segundo dígito numérico, ¿no es cierto? Dice, para soldar en toda posición. O sea, 1 es para soldar en todas las posiciones, plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. 2 no va a ser para soldar en todas las posiciones. 3 también. Y vamos al último dígito, ¿no es cierto? 1 para corriente alterna, CA, y corriente continua, y electrodo de polo positivo, ¿ya? Otra forma también de identificación del electrodo, vamos al siguiente slide. El ejemplo número 2 dice E. ¿Qué significa E? Electrodo para soldar al arco manual. 70. ¿Cuál es la primera cifra numérica? ¿Qué significaba? La resistencia a la tracción, la resistencia al estiramiento de este metal, ¿ya? 70.000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia a la tracción tiene este electrodo. Después dice 2, posición para soldar plana, horizontal y vertical, pero no sobre cabeza. No es como la 1, ¿ya? Y 4, para corriente alterna, corriente continua y directa o indirecta, ¿ya? Son otras características. Entonces podemos ver acá otro tipo de electrodo, el 7024, que cumple esas condiciones. Recuerden, E, arco manual, 70, resistencia a la tracción, 2, las posiciones que se pueden soldar, solamente en este caso 3 posiciones, no todas como la 1, 4, el tipo de corriente continua alterna. Y vamos por uno de los últimos slides, dice pinchar o puntear para la fijación. Nosotros tenemos un término que es de pinchar o puntear para la fijación. Es un término que ocupamos bastante acá los soldadores en Chile, que es el pinchar. Pinchar es como soldar las piezas, pero solamente de forma muy breve, un punto de soldadura se puede decir, y se utiliza para hacer una fijación de la pieza y que la pieza posteriormente no se mueva. Dice, para hacer la fijación de la pieza en la posición debida antes de realizar la costura, o sea, antes de realizar la soldadura, el cordón, también se le denomina costura, es necesario utilizar la técnica de pinchado o punteado. El mismo se realiza en distintos lugares de la unión, con el fin de que cuando realicemos un cordón de soldadura, las piezas queden en su lugar y no se separen ni deformen. Ya, aquí después dice, la longitud, espesor y distancia de los cordones varían de acuerdo a la fuerza que se producirán al momento de soldar, ¿ya? Pero ¿por qué dice que al momento de soldar no se deformen? Vamos a hablar acá un poquito de comportamiento de los materiales, tecnología de los materiales, que es que todos los metales, al cambiar su temperatura, tienen comportamientos diferentes, ¿ya? Los metales, cuando se le aplica temperatura, o sea, se le aplica calor, tienden
a dilatarse. O sea, si esta plancha que está acá mide 1 metro, por decir solamente un ejemplo, ¿ah? Mide 1 metro de largo. Si yo le aplico está a temperatura ambiente y yo le aplico una temperatura de 100 grados Celsius, lo más probable es que me mida, cuando yo esté a 100 grados Celsius, 1 metro con 3 o 4 milímetros, porque va a tener un estiramiento, ¿ya? Todos los metales tienden a extenderse cuando yo le aplico temperatura. Y también, por otro lado, todos los metales tienden a retraerse, o sea, a achicarse en vez de estirarse, se van a achicar o se van a reducir su largo, ¿ya? Si medía 1 metro a temperatura ambiente y le aplicamos una temperatura, le echamos nitrógeno líquido y que baje la temperatura bruscamente, ¿no es cierto? Vamos a decir que si medía 1 metro de temperatura ambiente, lo más probable es que mida menos de 1 metro, 99.2, 99.3, va a tener una contracción, se va a reducir su tamaño los metales. O sea, recordando eso, aprendiendo esto, estimados jóvenes, el comportamiento de los metales con la temperatura. Al aplicar temperatura, se agrandan. Al aplicar temperatura bajas, ¿no es cierto? Aplicar frío, se reducen. Al aplicar calor, se agrandan. En este caso, tienen que tener en cuenta para cuando uno va a pinchar un metal. Por eso es muy necesario pinchar estas placas, porque si yo no pincho, al momento de soldar se me van a tender a deformar. Me ha pasado mucho en los años anteriores, en esta experiencia de profesor, con los alumnos que no pinchan las planchas y al momento de empezar a hacer el cordón de soldadura, estas se le tienden a abrirse, se tienden a deformar. Por ende, siempre es bueno pinchar las placas a soldar. Entonces, a raíz de esta contracción, dilatación y contracción de los metales, es bueno pinchar para que no se nos mueva lo que nosotros queremos soldar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, junta de bordes rectos. O sea, acá hay dos a tope, se puede decir. Junta a tope. Y yo voy a realizar un cordón de soldadura. Yo debería realizar 3 pinchazos. Uno acá, uno segundo acá y el tercero al medio. Para el momento de yo soldar no se me mueva la pieza. Vamos al siguiente slide. Apuntalado o pinchar en una plancha larga, cuando tiene varios metros. Entonces partimos con el pinchazo acá, obviamente podemos aplicar varios pinchazos, para después realizar nuestro cordón, ¿no es cierto? Y partimos con el pinchazo al medio, hicimos pinchazo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son puros puntos soldaduras que se van realizando. ¿Para qué nuevamente? Para el momento de cambiar la temperatura de nuestro metal, al intentar de dilatarse, no me deforme la pieza. ¿Se entiende? Vamos con el siguiente slide. Juntas en V. También, nuevamente acá, se pincha el material, se pincha en algunos puntos específicos para que no se deforme al momento de soldar. Por ejemplo, acá yo tengo un bisel. ¿Cómo se llamaría este bisel? Bisel en V, ¿no es cierto? Y está dado vuelta a la plancha. Y si se dan cuenta, acá faltarle material, al aplicarle una soldadura cuando está al otro lado, esto se va a tender a doblar esta plancha. Por ende, ya se pincha con la plancha con un poco deforme para el momento cuando tome temperatura, quede en un estado normal. ¿Ya? Junta en T, acá teníamos que tener un pinchazo acá y un pinchazo acá para realizar nuestra soldadura en ambos lados, ¿cierto? Y ese es el fin de nuestra presentación, estimados jóvenes. Espero haber sido claro. Si es que no fue así, tenemos una segunda oportunidad, una clase online donde vamos a resolver sus dudas. Y obviamente vamos a estar expectantes que hayan comprendido bien este material. Recuerden estudiar y
que lavarse muy bien las manos, mantener todas las medidas de control para no enfermarse ustedes y a nadie de su familia. Así que un abrazo a distancia, estimados jóvenes. Los dejo, que estén muy bien. Hasta pronto. Un abrazo virtual a distancia. Así que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, estimados jóvenes.